Nos acompaña una vez más el periodista, analista, politólogo, investigador, escritor Claudio Fantini, a propósito de la reedición, digo porque es ya la segunda edición de Abaddon, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. En el marco de la presentación de este libro estuvo Claudio con nosotros y ahora, buenas nuevas, vuelve a estarlo. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Claudio, buen día y bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por aceptar la invitación. Bueno, una segunda edición. Sí, ya está la tercera. Mismo bueno. Ya está la tercera. Vos tenés un ejemplar de la segunda, pero ya está saliendo la tercera edición. Bueno, esas son buenas noticias. Son buenas noticias, bueno, para mí obviamente, personalmente, por ser el autor del libro, pero también porque a uno también le da la sensación de que hay una necesidad de entender el momento histórico tan particular del mundo, ¿no? ¿Por qué se producen fenómenos de demagogia como el que le abrió a Trump la puerta del despacho oval de la Casa Blanca, como el que produjo el Brexit en Gran Bretaña, o el que produjo liderazgos increíbles como el de Duterte, un criminal confeso que llega a ser presidente de Filipinas, ¿no? Que no es un estado fallido del África, sino una potencia asiática, ¿no? ¿Por qué se engendran monstruos como ISIS? ¿No? Hay un mundo que se lo está preguntando, claro. Empieza a percibir que este momento de la historia mundial tiene rasgos propios, rasgos muy complejos, y tiene interés de asomarse a todo aquello que intenta explicarlo. Y mi libro, Abaddon, es un intento de descripción y de explicación de los fenómenos del mundo de estos días. Recuerdo que a propósito además lleva implícito un recuerdo y un homenaje a Sábato, ¿no? Sí, hay sí, una sí. referencia a propósito de su última novela. Es que Abaddon es un monstruo bíblico. Sábato lo usó como título de su tercer novela, como parte del título. Se llamó Abaddon el Exterminador. Así es. Yo en la introducción le rindo un homenaje a Sábato por destacar, digamos, uno utiliza la palabra Abaddon para describir un mundo que en este momento está recorrido por sensaciones apocalípticas, ¿no es cierto? Por eso recurre a un monstruo bíblico. Sábato, en la tercera novela de su trilogía de novelas, Sábato escribió ensayos filosóficos como Uno y el Universo, Hombres y Engranajes, pero lo que le dio celebridad en el campo de la literatura fue la trilogía que empezó con El Túnel, siguió con Sobre Héroes y Tumbas y cerró con Abaddon el Exterminador. Y yo le rindo un homenaje porque, siendo Sábato, y lo explico en este libro, un hombre con una mirada pesimista sobre la condición humana, un hombre atemorizado del lado oscuro de la condición humana, nunca dejó de ser un humanista. Nunca dejó de tener un gran compromiso con lo humano, siendo tan escéptico como lo era, ¿no? Casi como una especie de oxímoron, de contradicción, ¿no? Aparentemente es una contradicción. Uno que tenga una mirada tan escéptica sobre la naturaleza humana podría volverse un cínico, un apático absoluto. Sábato no, fue siempre un hombre inmensamente comprometido. Fue primero un científico, un gran físico, que canalizó su compromiso con lo humano siendo militante y dirigente del Partido Comunista, de donde luego, años más tarde, huyó aterrorizado, vio el monstruo totalitario que había en esa ideología, fue convirtiéndose en un gran demócrata porque seguía manifestando su compromiso con lo humano, y por eso también, entre otras cosas, fue una parte clave de la realización del informe Nunca Más, claro, ¿no? Y fue parte de la CONADEP, la que investigó el exterminio perpetrado en la Argentina en la última y sanguinaria dictadura militar. Este libro, Abaddon,
le rinde también su homenaje a Sábato. En mí hay algo de escepticismo en cuanto a la naturaleza humana, pero este no es un libro marcado por... No, yo describo el porqué de las sensaciones apocalípticas que recorren este momento histórico, pero no sentencio que estamos condenados a un apocalipsis, por el contrario. Te convido a reflexionar sobre este punto, porque, a ver, varias cosas. A mí me gustaría que que ahora abordemos algunos de los contenidos de tu Abaddon, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, porque también me gustaría algunos minutos más adelante quisiera que hagas hincapié, bueno, aprovechando además la circunstancia rica que nos da el momento político que está atravesando Argentina, de espaldas a las PASO, de frente a las elecciones que renuevan el Parlamento parcialmente, ¿verdad? Un sistema distinto al nuestro en ese sentido. Bueno, las declaraciones de la expresidenta, que también son noticia hoy día. Algunos comentarios que vos hiciste acerca del vínculo entre el mujiquismo y el kirchnerismo, ¿verdad? O los no vínculos. O los no vínculos, sí. Los vínculos por identidad o alteridad, como quiera verse. Claro. Pero hay algo que a mí me fascina de ciertos discursos, fascina en el sentido literal, gana la atención, y que vos tanto profundizás, primero bajo algunos parámetros que a mí me parecen de verdad muy gráficos, muy contundentes, y también agrego yo, pero esta es una opinión, muy acertados acerca de que el eje no pasa por derechas o izquierdas, sino pasa por cultura autoritaria y cultura liberal. Y cultura liberal, ¿no? Así es. Del mismo modo, por esa misma razón, encontramos los de cultura liberal de izquierda y de derecha, y los de cultura autoritaria de izquierda y derecha, ¿no es cierto? En una especie de 4 cuadrados. Claro, yo sostengo que la disyuntiva principal en la política es cultura liberal y cultura autoritaria, porque ambos espacios culturales contienen izquierdas y derechas. Claro. Por tanto, lo que contiene A y no lo contenido en, claro, es la disyuntiva principal. Estoy de acuerdo. Entonces, hay izquierdas liberales y derechas liberales, y hay izquierdas autoritarias y derechas autoritarias. Ese es un instrumento clave para entender este mundo. Me permito agregar, pero profundizando en lo que vos proponés, que justamente porque ahí está una de las potenciales madres de las claves para entender lo que ocurre, y fundamentalmente para entender al otro, ¿verdad? Y es justamente la cultura liberal no solo no entiende al otro, sino que la cultura liberal necesita al otro, al diferente. Sí, totalmente. Mientras que la cultura autoritaria lo que procura es que el otro no exista. En el sentido, entonces ahí ya tenemos un problema. Es decir, yo cito en Abaddon 2 filósofos que son, si se quiere, los máximos exponentes de una y otra cultura. De la cultura autoritaria, Carl Schmitt, ¿no? Que fue un filósofo jurídico de Alemania, fue uno de los ideólogos de la demolición teórica de la República de Weimar, que luego se convirtió en una demolición real, y fue el gran inspirador del nazismo, ¿no? En la obra principal de Carl Schmitt, en su tratado principal sobre la política, él plantea la disyuntiva amigo-enemigo. Claro. ¿No? Nosotros somos nosotros en tanto y en cuanto hay un ellos, y ese ellos es el enemigo. La contracara fue Martin Buber, también alemán o germánico, era austríaco Martin Buber, y escribió su obra máxima, para mí es el Ich und Du, o Ich und Du, yo y tú, quiere decir, y presenta una contracara al nosotros y ellos, que es el amigo enemigos de Carl Schmitt. El yo y tú de Martin Buber es la complementariedad. Yo soy yo en tanto y en cuanto hay un tú, por ende ese tú es mi complemento, no mi enemigo. No solo no es mi enemigo, sino que es mi complemento. La diferencia es que si es mi enemigo, tengo que abatirlo, mientras que si es mi complemento, lo necesito. En ese contexto,
vos cuando planteás alguna de las cosas que están pasando y aludís a alguno de los personajes que están ocupando la atención de los medios y de buena parte del público, uno tiene la siempre vigente, justamente, tentación apocalíptica. Ajá. Y yo digo que esa tentación apocalíptica responde a diversas cosas sobre las cuales me gustaría conocer tu opinión. Y tiene que ver, en Uruguay, en particular, yo creo que está muy, muy, muy fuertemente influenciado porque somos una población envejecida. Y la tentación apocalíptica tiene que ver con que lo pasado necesariamente fue mejor, lo que se viene no es tan bueno, y por lo tanto coincide con el final de mi vida, cierra perfecto. Hay que ser muy guapo, muy corajudo para decir, la pucha, yo viví en un mundo que va a ser mejor cuando yo no esté. Hay que tener mucho amor para los demás. Me parece que es un resorte egoísta decir, lo bueno estuve mientras yo era joven, lindo y con jopo. ¿Se entiende de dónde, sí, de dónde lo digo? Se entiende. Me parece una reflexión interesantísima. Yo no me la había planteado en esos términos. Cuando yo hablo de sensación apocalíptica, en la faz global tiene que ver con una etapa de la historia muy particular a la que yo llamo o trato de describir con el concepto de desglobalización, dejando en claro que el proceso inexorable es la globalización. La desglobalización es un momento, es este momento. La globalización se va a dar porque es una consecuencia inevitable del desarrollo tecnológico y científico, ¿no es cierto? Necesariamente las fronteras se van a ir diluyendo, las diferencias se van a ir diluyendo, la diversidad, vamos hacia un hombre global, no solo una aldea global, vamos hacia un hombre global. Pero como todo proceso histórico tiene momentos de aceleración y tiene momentos de desaceleración. Y justamente tiene momentos de freno incluso y de tentación a poner la marcha atrás. Pero mirá qué bueno lo que decís, porque hace poquito se realizó en Uruguay un congreso de ciencia política bajo la consigna malestar, democracias en recesión, 9º Congreso de Ciencia Política que se realizó acá, vinieron muchos colegas tuyos, conversé con algunos argentinos, españoles, chilenos, bueno, en fin, estuvo muy rica, eso también para nosotros los medios de comunicación. Y en ese contexto recuerdo haber hablado con un profesor español que vive 6 meses en España y 6 meses, y vive y enseña 6 meses en España y 6 meses en Estados Unidos, y él hablaba del malestar que se percibe en Europa para con la democracia, el malestar, y lo riesgoso que implicaba, apoyándome en esto que vos decís, ante ese malestar recurrir a viejas fórmulas. Claro. A viejas herramientas, que ya sabemos todo el dolor que nos provocaron, ¿verdad? Sí, sí. La pregunta es, ¿pero acaso nosotros fuimos demasiado ingenuos al creer que nos habíamos comprado cierta película? ¿Cuál? Mirá, los nacionalismos patológicos no van, la xenofobia no va, los chauvinismos no van, el proteccionismo como uso de esos populismos tampoco corre. Medio que nos habíamos comprado ese paquete, de que ahora discutiremos, pero de aquí en más sobre otras cosas. Hay como un casillero atrás, ¿no? Mira, precisamente lo que describe Abaddon son sociedades que se agrietan, o sea, que se fisuran, se produce, queda dividida la sociedad en veredas opuestas que se aborrecen mutuamente, y sobre ese aborrecimiento construyen poder los demagogos. El demagogo siempre te va a proponer una salida por la puerta de atrás, una utopía regresiva. Yo las considero utopías regresivas, sí, porque considero que no hay posibilidad de retroceso en los procesos históricos. La mentira está en hacerte creer que podés retroceder. La mentira de Trump es hacerle creer a gran parte de la clase trabajadora norteamericana que se puede volver a la Estados Unidos de las grandes industrias manufactureras con plantas colmadas de obreros y rascacielos colmados de oficinistas. No se vuelve a eso. No va el hombre a desandar la robotización, ni la inteligencia artificial, ni los avances en la genética. No se van a desandar esos caminos. Fue una mentira de Trump, fue una demagogia. Todas son utopías regresivas. ISIS, Al-Qaeda, la idea de volver al medioevo. Bueno, no se puede volver al medioevo. ¿Por qué?
afloran las utopías regresivas y los demagogos retardatarios, porque el hombre nunca avanza hacia lo que no está viendo. Si vos vas en un auto, y lo he puesto de ejemplo en estos días y ayer en la Feria del Libro de San José, si vos vas en un auto y de repente la oscuridad o la niebla te hace dejar de ver hacia dónde vas, primero vas a ir disminuyendo la velocidad, después vas a parar y después vas a poner la marcha atrás, porque vos vas solamente hacia lo que conoces. Y cuando dejas de conocer lo que viene, de dónde viene sí lo conoces, porque ya pasaste por ahí. Entonces vas a intentar a volver a lo conocido, que es el camino que vos ya recorriste. Pero ¿sabés qué? La historia es un auto sin marcha atrás. Podés frenarlo momentáneamente, después la tendencia de la historia te va a empujar solo. Podés en la desesperación intentar poner la marcha atrás. Bueno, quien le puso la palanca te está engañando. Claudio, ¿te das cuenta? No hay retroceso. Y auspiciado, estimulado por lo que vos decís, no solo la demagogia, casi como si fueras un maestro, te lo pregunto, sí. No solo la demagogia es mentirosa porque no se puede ir para atrás, sino también es mentirosa porque nos dice algo que es inexacto, y es que en el atrás estuvimos bien. Claro, que todo tiempo pasado claro, fue mejor, claro. También en eso es mentira. Es una mentira conservadora. Porque no solo es mentira porque no se puede, sí, sino porque es mentira porque me contás porque solo parte de la película, claro, la que a vos tampoco te conviene. Fue mejor. Claro, en algunas cosas sí haríamos más goles y en otras cosas nos hacían más goles los rivales. El rasgo de este momento, Alejandro, y también lo he estado explicando en estos días de conferencias a propósito del libro Abaddon, es que estamos frente a un hombre que deja de percibir el futuro, o lo que percibe no se entiende. ¿Por qué se produce este fenómeno? Por un lado vos tenés el fenómeno de que nunca se generó tanta riqueza, pero nunca se acumuló en tan pocas manos y se generó tanta desigualdad. Y por otro lado el hecho de que cada vez se acelera más el cambio tecnológico, la evolución tecnológica, ya tiene un ritmo vertiginoso. Entonces nosotros, que somos hijos, nietos y bisnietos y tataranietos de personas que podían imaginar el futuro de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos, nosotros somos personas que no podemos imaginar ni siquiera nuestro propio futuro. No sabemos si va a existir este medio de comunicación en los próximos años, no sabemos si va a existir el trabajo, no sabemos si nuestras habilidades y conocimientos van a servir para algo de acá a 4 o 5 años, no a un siglo o 2 siglos, no, en la próxima década, no sé si deja de servir. Somos seres inmersos en la incertidumbre, y en la incertidumbre solo podemos ser conquistados por el miedo, y el miedo hace que las urnas en los países democráticos se vuelvan como ruletas rusas. De una urna puede salir cualquier cosa, porque tengo tanto miedo y porque veo que el sistema político no me lo resuelve. ¿No? Si voto a la política tradicional, a la política convencional, no van a cambiar, no me van a resolver esto, no me van a proponer volver al pasado. Entonces voto el antisistema. Si el sistema no tiene la solución, yo voto el antisistema. Si Obama, un tipo brillante, un gran presidente, que salió de la Casa Blanca con un nivel de aprobación popular altísimo, y sin embargo la elección le abrió la puerta de la Casa Blanca a la contracara de Obama. No, la misma gente, mucha de la misma gente que lo respeta a Obama dice, sí, pero Obama es el sistema no me lo resuelve. Tráiganme un engendro, tráiganme un antisistema. Y ahí aparece un impresentable como Donald Trump, y por ser impresentable es que gana la elección. Vamos a aclarar que la perdió por 3 millones de votos en el voto directo de los ciudadanos, pero bueno, cuando son parejas se puede producir, por lo que es el colegio electoral, que en el colegio electoral se dé por ganador a quien en el voto directo del ciudadano salió segundo. Ocurrió 5 veces en la historia de Estados Unidos, 3 en el siglo XIX, 2 en lo que va... 3 en el siglo XIX y en el siglo XX pasó ninguna, y en el siglo XXI con Bush hijo. Y Gore, ¿no? Y Al Gore.
Cuando le ganó a Al Gore. Al Gore, claro, el vicepresidente de Bill Clinton, que lo ganó por un fallo finalmente del Tribunal de Florida sobre una cantidad de votos observados. Pero Al Gore tenía 600.000 votos más. Bueno, Hillary Clinton tuvo más de 3 millones de votos más que Trump. No obstante, el piso de voto de Trump le alcanzó para dar vuelta a la cuestión en el colegio electoral, y de todo modo es alarmante que haya tanta gente votando un personaje de esa calaña, un tipo impresentable, un racista, un ignorante. Pero acá hay un desafío interesante, ¿no? Que es el desafío que tenemos todos los seres humanos, no solo los que estamos frente a un micrófono, y es: probablemente todo lo que tú decís merezca que si lo escribís en una hoja, muchos firmemos debajo. Yo el primero, sin duda, ¿no? Acerca de cómo adjetivas a Trump. Primero, sin duda. Sí. Lo que no podemos hacer es no preguntarnos ¿por qué gana? Es decir, eso es lo que hace mi claro, libro. justamente. Arriesgo una hipótesis de es decir, ¿por qué ese impresentable logra ganar, no? Yo recuerdo que... Porque gana la demagogia, porque las ruletas porque las urnas se han convertido en ruletas rusas, porque el miedo de este tiempo de incertidumbre hace que busques por fuera del sistema, porque el sistema no te lo va a responder. Trump tampoco te lo va a responder, porque la utopía regresiva es una mentira. Pero entonces Claudio alcanzaría, para seguir esa lógica y para tener la hipótesis de, como decía Lenin, lo cito solo por esta frase, un paso atrás para dar dos adelante. Bueno, quizá lo que se trata de que la gente compruebe que te es un impresentable, que tenga la paciencia de esperar un nuevo periodo, o que con un juicio político lo echen antes que termine, y todo vuelve, entre comillas, a cierto cauce. ¿Eso podría ocurrir? ¿Me lo contestás luego de la pausa? ¿Cómo no? ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con el argentino, politólogo, investigador, docente y escritor Claudio Fantini. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Viaja el tiempo y no se va. Pausa el tiempo y sí. Último tramo de La Mañana en Camino, último tramo de la semana. La estamos compartiendo con Claudio Fantini, que te regresás a tu Córdoba. ¿Cuándo, Claudio? Mañana. Bien. Mañana a la mañana parto del aeropuerto. Y no te has sacado ni querés sacar. Bueno, de hecho vivís allá, ¿no? Para el tonito, ¿no? Sí. La tonada cordobesa. Ese tonito abre puertas también, ¿no? No sé. Y la gente le gusta, ¿no te dice la gente? A la gente le gusta. Como... A mí la tonada cordobesa me acompleja un poco. Mira, me parece la más fea, la más desagradable de las tonadas argentinas. Interesante. ¿No? Después cerquita en desagradabilidad está la de los porteños, y la más linda para mí es la de los entrerrianos y la de los santiagueños. La tonada del santiagueño, que además habla un español castizo, te trata de tú. Bien. ¿No? Un enigma de la argentinidad. Tengo que volver a escuchar a la Andricina, ¿viste? Que cuando hacen los distintos. Pero la Andricina era chaqueña. No. Era chaqueña. Cuando la Andricina hace sus cuentos, que hace los tonos según de quién. Digo, yo para refrescarlas ahora. Sí, las más lindas para mí son las de los santiagueños y los entrerrianos, y entre las más feas estamos nosotros los cordobeses. Tomo nota. Te decía, este momento de tantas malas señales, ¿no? Que el Estado Islámico, que el Brexit, que, bueno... que Cataluña, que en una de esas se empieza a disolver España. Es increíble. Lo de Trump... Maduro, ¿no es cierto? Bueno, claro. Venezuela, que pasó del liderazgo majoritarista, hegemónico que ejercía Chávez, a la dictadura con Maduro, porque perdió el apoyo de la mayoría, y ahora está tratando de transitar de la dictadura al totalitarismo. Eso es la Asamblea Constituyente, el paso de la dictadura al totalitarismo, ¿no? Con una región que no sabe cómo impedirlo, que no sabe cómo detenerlo. No creo que sea tu intención sacarlo del trillo, pero también la situación en el Brasil es penosa por donde se le mire. Por donde ¿verdad? se le mire. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Brasil y a la región es que Temer caiga, que Temer no termine la gestión que usurpó. No puede ser, o sea, es absurdo que haya caído Dilma Rousseff por lo que cayó, y que la haya reemplazado Temer. Dilma tenía errores económicos, pero no estaba salpicada por la corrupción.
Temer es la corrupción misma. En ese contexto, ¿qué podemos esperar? ¿Que en efecto ir al borde del precipicio, en efecto, obviamente, nos espera el apocalipsis o es un paso atrás para dar 2 pasos adelante, para que todo vuelva a cierto cauce, para que reconfiguremos la importancia de las urnas, de los discursos liberales, del respeto al otro, de un mundo cada vez necesariamente más global, porque así lo impone la tecnología y el conocimiento humano? Desgraciadamente, Alejandro, se aprende por experiencia y las experiencias siempre suelen ser porrazos, ¿no? Uno dice engendros como el fascismo, como el nazismo, nunca más debieran haber cobrado fuerza bajo ninguna de sus formas en Europa. Y sin embargo, mirás Holanda y aparece con mucha fuerza electoral Geert Wilders, que es un fascista holandés, además Holanda, que es lo más vanguardista, avanzado y liberal progresista que hay en el mundo. Mirás Francia y tenés engendros como Marine Le Pen en la ultraderecha, y Jean-Luc Mélenchon en la izquierda chavista. O sea, en la última elección de Francia, uno de los candidatos, Jean-Luc Mélenchon, del partido Francia Insumisa, proponía la chavización de Francia. En este momento en el que al chavismo lo lidera Maduro, a fuerza de represión, de brutalidad, y chocaron la calecita, porque no solo floten petróleo, tienen petróleo en el subsuelo y en la superficie tienen un paraíso. No es como los árabes, que tienen petróleo en el subsuelo, pero en la superficie tienen desierto, ¿no? Y sin embargo caen los precios del petróleo, y el único país que se hundió de los países petroleros es Venezuela. ¿Por qué no se hundió Azerbaiyán? ¿Por qué no se hundieron los sauditas? Porque manejan mejor la economía, y en lo que hay en Venezuela es una ineptocracia total, además corrompida y además lo suficientemente autoritaria como para marchar de la dictadura al totalitarismo, que es lo que está intentando en este momento. Pero el apocalipsis es una sensación. Van a fracasar. El tema es cuánto dura ese fracaso y cuánto estropicio produce. Yo tengo esperanzas de que los casos testigos de pospopulismo en este momento en América, hay países que no cayeron nunca en el populismo. Yo hago una gigantesca diferencia. Yo no pongo en la misma bolsa del chavismo y del kirchnerismo a Evo Morales. Para mí Evo Morales es un presidentazo. Coincido. Yo se me pregunta, ¿cuál es el mejor presidente de Bolivia? Sin duda Evo Morales. Tiene un discurso ideologizado hasta lo delirante. Pero acá tenemos que ser cristianos, por los hechos los conoceréis, ¿no? Pero el tipo gobernando, ¿no? Y manejando la economía, lo mismo Rafael Correa. Yo no los pongo en la misma bolsa. El kirchnerismo y el chavismo. Pero incluso tú en tu libro tampoco pones ni por asomo, más allá de las desprolijidades. Menos a Lula. Justamente. Menos a Lula al y a Dilma PT y sus Rousseff. manejos económicos inadmisibles. Una cosa es la política exterior, ¿no? En el caso de Bolivia y de Ecuador, de alianza estrecha. En el caso de Lula, de cercanía, de amistad, pero no son para nada lo mismo. Que ayer Lula fue un gobernante demócrata y que manejó bien la economía. No se puede poner a todo en la misma bolsa. Lo que quiero decir es que el populismo no se abatió sobre todos los países de la región. Los más azotados fueron la Argentina y Venezuela. Venezuela infinitamente más, ¿no? Las dos experiencias de pospopulismo es en Ecuador, a través de una astilla del mismo palo, Lenín Moreno, que era el vicepresidente de Correa. En Ecuador el populismo no estuvo en lo económico, estuvo exclusivamente en lo político, ¿no? Exclusivamente en lo político. Correa tenía un modo autoritario, un modo lo suficientemente prepotente como para mostrar que pertenecía políticamente a una cultura autoritaria. No era un desquicio económico como es la Venezuela del chavismo. Bueno, lo que estamos viendo es que Lenín Moreno, al llegar a la presidencia como candidato puesto por Correa, está descorreizando la política, está iniciando el pospopulismo político en Ecuador. Con su vicepresidente, ¿no? Sí, con Jorge Glass, que era la cabeza del dispositivo que dejó Correa para manejar a control remoto. O sea que lo de Ecuador vos lo ves con buenos ojos, digamos. Sí, con muy buenos ojos. Lo que podríamos llamar, para seguir tu lógica, la izquierda liberal, digamos. Izquierda liberal. O sea, Correa pertenece a una izquierda de cultura autoritaria
y su ex vicepresidente y actual presidente Lenín Moreno pertenece a una izquierda liberal. Eso es lo que está demostrando hasta ahora. Y también cuando era vicepresidente de Correa, porque él siempre fue un consensualista, un dialoguista, nunca estigmatizaba a los opositores o a la prensa crítica, ¿no? Un tipo muy, muy dialoguista, muy respetuoso. El autoritarismo es antidialoguista, no cree que sirva el diálogo, porque el diálogo implica la aceptación de más de un logos, de más de una razón, ¿no? De más de una razón. Para la cultura autoritaria solo existe el monólogo, una sola razón. Y en ese contexto, porque estamos... Argentina tiene un pospopulismo o una transición hacia el pospopulismo, no con una astilla del mismo palo, como Lenín Moreno, sino con una astilla, ¿no?, de otro palo, ¿no? Acá la vereda de enfrente. Y Macri, con muchos errores, con grandes negligencias, con zonas oscuras, todavía despierta expectativa de que el pospopulismo pueda ser completado exitosamente en la Argentina. Ayer escuché a Cristina que dijo, por ejemplo, una novedad que no lo había dicho, por lo menos yo no se lo había escuchado en esos términos, decir, sí, en Venezuela hay presos políticos, sí, en Venezuela destituyeron a la fiscal y eso estuvo mal, ¿no? Y de inmediato decir, pero cuidado que en Argentina hay presos políticos, aludiendo a Milagro Sala. A Milagro. Y en Argentina hay desaparecidos, aludiendo al militante de la causa mapuche. Y cuidado que a la fiscal casi la echan también. Sí. Bueno, a mí, yo no pude ver toda la entrevista porque estoy acá en el Uruguay con entrevista y cosas vinculadas al libro. Vi partes de la entrevista, no vi esa parte. Yo creo que a esta altura el silencio kirchnerista respecto a la dictadura de Maduro y a la represión de Maduro y a los presos políticos de Maduro, el silencio kirchnerista ya ha aturdido demasiado. No le queda espacio para seguir guardando ese silencio. Que asumió además, que hay presos políticos en Venezuela. Bueno, pero ahora ya el silencio el silencio fue más elocuente y revelador. Ahora dice eso porque por primera vez en su vida le hacen entrevista verdadera, donde las preguntas no están pactadas. Entonces, ¿cómo va a hacer ahora frente a las preguntas verdaderas? Va a responder cualquier cosa. Igual pero más vale que va preparada a que de cajón le van a preguntar eso. Sin duda. Y va a tener una respuesta. Desde mi punto de vista, esa respuesta carece de credibilidad. Pero en el caso de Milagro, ¿podríamos decir que se trata de una persona privada de su libertad por cuestiones políticas? Yo siempre cuestioné la cárcel de Milagro Sala. Es un tema muy jujeño de algún modo, Guarda, yo no vivo en Jujuy y no puedo no respetar esa mayoría que muestran las encuestas de gente que prefiere porque le tiene miedo a Milagro Sala. Milagro Sala fue un estado pero las personas no pierden libertad en base a encuestas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Para mí, en términos jurídicos, me quedó siempre la duda sobre esa prisión preventiva y me alivió, me hizo sentir mejor que por lo menos pasaran a una prisión domiciliaria. Yo me he pronunciado muchas veces a favor de la libertad de Milagro Sala, estando convencido que del grueso de las cosas que se la acusa son verdaderas, estando convencido de su culpabilidad, ¿no? Pero a la cárcel vos tenés que ir cuando corresponde que vayas a la cárcel, ¿no? Y hay distintas etapas procesales. De todos modos, quiero decir que respeto el miedo de los que le tienen miedo, porque ellos saben más que yo. ¿Por qué le tienen ese miedo? Sí, pero nosotros no estamos en Siria y siempre decimos que el ISIS es un desastre, ¿no? En el Estado de Derecho vos te tenés que guiar por el derecho. Claro. ¿No es cierto? Y el derecho impone que Milagro Sala no debía estar presa en esta etapa procesal. ¿Sabes Así lo considero yo. A lo que apunto es, hay rastros... Pero eso no quiere decir necesariamente que sea un preso político en el sentido que lo dice Cristina. Está bien. ¿No? Quiero sacar un segundito a Cristina, yo mismo lo traje, sí, pero era para reflexionar sobre este nuevo momento, porque de algún modo quedó instalado, y muchos de los analistas, tú entre ellos, la idea de que de alguna manera la era acá representa justamente la era autoritaria, en esa lógica, ¿verdad? Sí, yo creo que fue claramente autoritario, sí. Que es sustituida desde la perspectiva ideológica por una opción más, obviamente, de derecha, supongo que está ahí, estamos de acuerdo.
Sí, centro-derecha. Bueno, sí, bueno, no, Vamos a ver, yo creo que todavía no ha llegado a ser. No estamos diciendo cosas distintas. Todavía no ha llegado a ser. Más a la derecha, no quise decir la derecha, pero claramente más a la derecha, el rol del Estado, etcétera, ¿no? Aunque hay muchos planes sociales que los mantuvo, según tengo entendido, ¿no? Pues sabés que es una parte. Pero la pregunta es, la discusión se puede volver abstracta si tratamos de verla como izquierda o derecha. No, bueno, pero también existen, y me limito a Claudio Fantini. Yo diría más liberal, en todo caso, en la economía, ¿no? O sea, hay una concepción de la economía mucho menos dirigista, mucho menos estatista, mucho más tendiente al control del gasto público, al control de la inflación y del déficit fiscal. La pregunta es, ¿hay rasgos autoritarios también en la actual conformación política de Argentina, los actuales gobernantes? Quiero decir, ¿los autoritarios son solo los K y los justicialistas? ¿O lo pregunta de algún modo un argentino? ¿O está también un poco en el ADN de los argentinos, que si te toca gobernar, te sale la fibra autoritaria? Es una observación muy buena, Alejandro, la que estás haciendo. Yo personalmente creo que Argentina, que también los países pertenecen más a la cultura liberal que a la autoritaria, o más a la cultura autoritaria que la liberal. Yo creo que Argentina es mucho más, está mucho más inmersa en la cultura autoritaria, como creo que Uruguay, con su izquierda y su derecha, están mucho más inmersa en la cultura liberal. Entiendo. ¿No? En Costa Rica, la cultura liberal es dominante a izquierda y a derecha. En la Argentina, la cultura autoritaria es dominante. Por lo tanto, este gobierno puede ser no autoritario, o menos autoritario, o no autoritario, y el anterior puede haber sido más autoritario o autoritario de lleno. Pero aunque este gobierno no sea autoritario, la cultura política predominante en la Argentina es una cultura autoritaria, y al gobernante le reclama ser un machote, claro, o una mujer con ovario, o un hombre con cojones, que a la oposición se la lleve puesta, claro, ¿no es cierto? Eso está bien visto. En su lugar. Eso está bien visto en la Argentina, ¿no? Y está permitido hasta que la economía entra a desfallecer. Ya cuando la economía no te pone plata en el bolsillo, entonces ahí nos volvemos liberales o demócratas, ¿no? En este momento, digo, el gobierno de Macri no es un gobierno autoritario. Entendido. Pero es un gobierno que tiene, no todos son iguales ahí. Yo creo que tiene un ala con dirigentes estupendos. Yo no veo todo el peronismo como autoritario, eso puede haber quedado muy en el pasado, ¿no? Hay muchos peronistas muy rescatables para lo que Argentina necesita en este momento. Yo creo que lo que está debiendo Macri es una política de consenso, es la búsqueda de un gran acuerdo, de una Moncloa argentina, ¿no? A eso no lo está cumpliendo, porque se encerró, si se quiere, en su ala menos liberal. No sé si le cabe el mote autoritario, porque se deja de entender, pero es su ala menos liberal. Su mejor ala tiene a tipos brillantes, además, como Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, que viene del peronismo, María Eugenia Vidal, ni qué decir. Futura candidata a la presidenta sin Sí, Macri, yo creo que es el fenómeno político de la Argentina, y que si las cosas siguen por su rumbo y de no pasar nada inesperado, María Eugenia Vidal va a ser una figura relevante a nivel regional, ¿no? Porque parece una figura política sorprendente y admirable, ¿no? Y lejos de esa hay cierta imagen quizás de la derecha pituca y poco sensible a las cuestiones sociales, muy lejos. Totalmente, María Eugenia, ella es una mujer de clase media. Ella, a diferencia de una Macri, vocación religiosa muy cercana a los pobres también, ¿no? No sé mucho de su vocación religiosa, pero sí sé que cuando era chica, para ir a la escuela, salía de su casa y se iba y se tomaba un ómnibus, ¿no? Mientras que Macri salía de su casa, lo esperaba un chofer y lo llevaba al Newman, que era el colegio de élite, ¿no? Macri y muchos de los que... Esto no es criticarle eso, pero digamos que a la hora de calibrar ciertas cuestiones políticas y sociales,
las calibra mejor una persona que para ir al colegio se toma un ómnibus, ¿no? Porque tiene un poco más de calle, tiene un poco más de contacto con todos los seres y todas las clases del que tiene la gente que a la que la llevaba el chofer a escuelas de élite. Claudio, agradezco además tu condición de bilingüe decir ómnibus. Esa es mi condición de viejo, digamos, ¿no? Ya una palabra, a veces dice micro. Porque acá decimos ómnibus. ¿Ah, sí? Ah, lo decías. En Argentina. Yo pensé que lo decías, ¿sabes dónde? Que acá decíamos ómnibus. No, claro. pero porque acá se mantienen algunas cosas que en Argentina la cuestión de el snob argentino las va dejando. O sea, ahora hay una tendencia a decir micro en vez de ómnibus. Pero ¿qué querés que te diga? Para mí se dice ómnibus como dicen los uruguayos. Claudio, ¿cuándo volvés a Montevideo? No sé. ¿Pero antes de final de año? En el verano seguramente pasaré unos días en estas playas y también en la costa. Buscaremos una excusa para volver a vernos, ¿sí? Va a ser un gusto, Alejandro. Gracias, querido Claudio. Gracias a y vos. mucho éxito. Muchas gracias. Claudio Fantini, autor de Abadón, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.